Chiapas a diario. Un espacio informativo del Diario de Chiapas bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Buenas tardes, estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a diario, transmitiendo desde la cabina del Diario de Chiapas a través de nuestro portal electrónico www.diariodechiapas.com, así como de las estaciones radiofónicas que en este momento se enlazan con nosotros. Vamos de lleno con la información más trascendente hasta este mediodía. Presumen miembros del gabinete de Felipe Calderón logros durante el sexenio. En un video que han hecho circular los secretarios de Estado, enumeran los éxitos alcanzados en cada una de las instituciones que encabezan. En otra información, 1,727 millones de pesos le genera al Estado sostener a 45,753 profesores comisionados. Los maestros que no están en funciones directamente educativas cuestan 65 veces lo que el Programa Nacional de Lectura. Saludo en esta tarde a quienes el día de hoy me acompañan en cabina. Las damas primero, doña Gloria D'Amico, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Pues fíjate que después de escuchar lo que tú estás diciendo, voy a comentar una denuncia que Monreal hace a Cártens ante la PGR por un presunto lavado de dinero. Imagínate, el gobernador del Banco de México resulta que está involucrado por una transferencia electrónica que realizó Luis Videgaray cuando era secretario de Finanzas. Lo curioso de todo esto es la cantidad. No tiene nada que ver, imagínate, son casi 200 millones de pesos. O sea, no es nada. Después de lo que estamos oyendo ahorita, realmente es una nimiedad por lo que están acusando a Cártens. No se vale. Creo que Cártens está bien. Es precisamente una nimiedad, como usted señala, doña Gloria, pero bueno, así se las gastan en el Sindicato Nacional de la Educación. Jorge Enrique Hernández, buenas tardes. Pues, Gerardo, buenas tardes, doña Gloria. Aquí resulta interesante también que los senadores del PT que fueron elegidos por Andrés Manuel López Obrador para estar pendientes sobre todo de las reacciones sociales sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uno de ellos es significativo, debe saber muchísimo esto de observar reacciones, es el senador Manuel Bartlett. Sobre todo si tenemos en cuenta que habrá de poner en alerta toda su estructura de observación, que tuvo que poner en alerta en el año de 1988 cuando se cayó el sistema y cuando se dio el resultado favorable a la elección de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República. Yo creo que en base a esa experiencia Andrés Manuel López Obrador tuvo el tino de pedirle que sea el que esté muy pendiente de las reacciones sociales, porque él debe tener experiencia en ese sentido. Claro, también al interior del PRD debe haber mucha experiencia, porque hay que recordar que muchos perredistas o petistas, más bien perredistas, vienen de aquella época del año de 1988, cuando se dio la caída del sistema y se validó la elección presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Es un acierto designar a Manuel Bartlett para la observación. Pues muy buenas tardes a los dos. Pues bueno, temas sin duda alguna, cada uno de esos que se han comentado, interesantes, pero pues bueno, hablando de lo que todavía queda y resta de la presente administración, pues como comentamos en un principio, pues bueno, a 2 días de que el presidente Felipe Calderón entregue su sexto y último informe de gobierno, los titulares de cada una de las secretarías de Estado presumieron en un video los logros alcanzados durante estos 6 años de la administración. Bajo el título Acciones que construyen los cimientos de un México más sólido, en YouTube, a través del canal del gobierno federal, aparecen 18 videos en los que cada funcionario enumera los éxitos de las dependencias a su cargo, con la bandera de México como fondo y en algunos casos la fotografía del presidente Felipe Calderón,
En estos videos desfilan los titulares de las Secretarías de Hacienda, de Turismo, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Educación, de Economía, así como de la propia PGR, de la Secretaría Marina, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros, y en un tiempo que va de los 3 a los 8 minutos, los funcionarios, quienes dejarán su cargo el 30 de noviembre, enumeran las acciones emprendidas para construir los cimientos de un México más seguro, más justo y más próspero. En el caso del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por ejemplo, se dirige al señor presidente y asegura que de acuerdo a sus instrucciones se construyó y se consolidó a la Policía Federal. García Luna destaca el proyecto de Plataforma México, la creación de un nuevo modelo penitenciario y del Centro de Mando de Policía Federal. El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, por su parte, también se refiere al tema de seguridad y resalta que a través de la Estrategia Nacional de Seguridad se fortalecieron las instituciones de seguridad pública, se crearon los centros de evaluación, se definió un nuevo sistema penitenciario y se concretó el Acuerdo Nacional para la Seguridad. Y en tanto, Guillermo Galván, titular de la Sedena, destaca las acciones en contra del narcotráfico, como las hectáreas de droga destruidas y 37 operaciones llamadas de alto impacto contra la delincuencia organizada. Refiere que se llegó a la meta en la capacitación del personal y que se logró ampliar la cobertura de salud, así como las prestaciones y servicios paramilitares, así como el incremento también y la presencia de mujeres dentro de la institución y el adiestramiento de pilotos militares. Y en el rubro de educación, José Ángel Córdoba Villalobos presume que son muchos los avances alcanzados, entre ellos precisamente el fortalecimiento de la llamada prueba enlace, la apertura de los resultados de escrutinio público, la prevención de adicciones en escuelas, la evaluación universal, así como la reforma a la carrera magisterial. Y durante la administración del presidente Felipe Calderón también dice, se ha consolidado un sector hacendario más fuerte con 5 ejes fundamentales. Esto es lo que da a conocer José Antonio Mit, secretario de Hacienda y Crédito Público. Además menciona que se incrementó la recaudación fiscal y se experimentó un desarrollo incluyente y que pese a la crisis financiera del 2009, la actividad económica en México ha crecido. En la parte de telecomunicaciones, Dionisio Pérez Jácome señala que fue durante la administración de Felipe Calderón que finalmente se dio inicio al procedimiento de rescate de la banda 2.5. Se redujeron los precios de telefonía, internet, banda ancha y cobertura de telefonía móvil, y también presume la inversión en obras carreteras. En la descripción de los videos se incluye un texto que explica que el material es buena forma en la que se da este informe y los avances de lo que presentará el presidente Felipe Calderón y los temas de mayor relevancia en la agenda nacional. Y significa escuchar que cada uno de estos secretarios tiene que compartir lo que sobre acciones concretas de las instituciones que encabezan. Pues bueno, entre esto que enumeran cada uno de los titulares de las secretarías de Estado, con lo que presentará el propio presidente Felipe Calderón, habrá que empatarlo con la revisión de la glosa que harán los nuevos legisladores ya en funciones, ¿no? Pero además, doña Gloria, Gerardo, como que llega un poco tarde esta información. Esta información hubiera tenido doble utilidad si se hubiese presentado antes del proceso electoral, sobre todo antes del 1 de julio, porque los mexicanos, con estos avances que dicen los secretarios que se han realizado, que se han logrado para alcanzar la consolidación de las bases de un México del futuro, pues yo creo que era importante poner a los mexicanos en la idea de mira lo que ha logrado el gobierno panista, mira lo que puede lograr un gobierno panista, y hubiera sido de gran utilidad. A estas alturas yo creo que es un poco tarde, pero además sigue el presidente Calderón usando la misma estrategia de aquel que se tiene que ir pero no se quiere ir. Es decir, en lugar de mantener un poquito su perfil de despedida, ya se terminó el periodo, aun cuando el candidato es del PRI, hubiera podido ser un candidato ganador, uno del PAN. Yo creo que la actitud del presidente y de su equipo debería de ser de mayor austeridad en términos informativos. Ya pasó su tiempo para presumir logros. A estas alturas, pues todo esto ya está consignado en los informes previos, yo creo ¿no? que austeridad en los medios informativos, pues desde luego creo que
creo que no se ha inventado todavía Sí, para ningún gobierno. Así y es. podemos hablar de sexenios y 70 años hacia atrás y don Porfirio Díaz y etcétera. Pero sí podemos hablar en este momento de una glosa anticipada que el señor presidente está haciendo todos los días a través de la televisión, porque podemos verlo caminando, como meditando, él platicándonos cada uno de sus logros, desde Palacio Nacional, desde las bibliotecas, desde los corredores. Él siempre con una posición, pues, una posición meditativa, en donde nos va relatando todos esos logros que nosotros no hemos logrado, quizá de acuerdo a su visión, no hemos logrado entender, comprender, saber y mucho menos dar a conocer. Las conoce él y nos las está pues participando, porque en realidad nos ha hablado únicamente de los conceptos benéficos que él ha dado a la nación. Pero aquí habría otra cosa, Gerardo, doña Gloria. También sería interesante conocer en este sentido, ahí sí yo creo que la ciudadanía se interesaría en conocer qué hicieron tanto la Cámara de Diputados que acaba de, la generación de diputados que acaban de entregar la Cámara, y la generación de senadores con 1.910 millones de pesos, que fueron los que les entregaron a los legisladores de los diferentes partidos que acaban de entregar pues la responsabilidad de la representación popular, y los 415 millones que también gastaron los senadores de las diferentes fracciones. Es decir, es un dinero que dicen que es un dinero que no se comprueba, doña Gloria, y que seguramente alguien lo usó para pues para algunas actividades incluso de índole de carácter personal, porque ese dinero que se destina a los legisladores, esta cuenta de 1.900, casi 2.000 millones y 415 millones para el Senado, es lo que se llama en el medio legislativo dinero gratis, es decir, porque no tienen que comprobarlo. Pero sí sería interesante saber qué hicieron la mayoría de los diputados. Por eso es que le digo que los 50 millones de pesos por los que se está acusando a Cárdenas, pues realmente son unanimidad. Pues lo deberían de poner los diputados salientes o los senadores, decir ahí va mi resto, ¿no? Para que no haya ninguna que hacer una vaquita. Salimos limpios. Hacer una vaquita no entre todos, ¿no? Yo creo que sí les da. Sí, por sí supuesto. les da, ¿no? Y no les hace falta ni les va a mellar en nada. Así es. Pues bueno, vamos ya a nuestro primer corte publicitario. Regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Kioscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales, con Gamay García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde, en vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas, en vivo, en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio, escúchalo, míralo y compártelo, por diariodechiapas.com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. Dentro de la Reserva de la Biosfera, nuevo centro ecoturístico Chincultic, con instalaciones y servicios de primer nivel para la aventura, el descanso y la recreación familiar en medio de la naturaleza. Ubicado en el ejido Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria, cerca de la zona arqueológica Chincultic, Lagos de Montebello y los Lagos de Colón.
En la región Maya, Centro Ecoturístico Chincultic, una experiencia al natural. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica en tu comunidad zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, La Verdad Impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Kioscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamay García Varela, una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas. En vivo, en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diariodechiapas.com. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Estamos de vuelta ya en esta segunda parte de nuestra emisión del día de hoy y pues el día de ayer se dieron a conocer los resultados de la prueba enlace a nivel nacional y sobre ello ya las autoridades del estado han dado a conocer el reporte respecto a estos mismos resultados a nivel local. Por ello tenemos la nota que nos comparte en esta tarde nuestra compañera reportera Lizeth Cuello. ¿Qué tal, Lizeth? Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a diario. Informarles que en conferencia de prensa el secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, destacó que en este año Chiapas en la prueba enlace obtuvo el primer lugar nacional en matemáticas a nivel secundaria. Asimismo, pues también informó que se obtuvo el primer lugar nacional también en secundaria en lo que es la materia de español. En ambos sentidos, pues dijo que pues es importante reconocer a lo que son las telesecundarias, ya que pues fueron justamente en este nivel que obtuvieron estos primeros lugares. Por su parte, pues también Josefa López Renteladaga, quien es pues, titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, pues destacó que pues en este año Chiapas aportó a nivel nacional un 43.7% en cuanto a los niveles de bueno y excelente, lo que significa, dijo, que la educación pues va por muy buen camino en la entidad. Para Chiapas a diario, informó Lizeth Cuello. Gracias, Lizeth, por tu reporte en esta tarde. Y pues bueno, para ampliarnos un tanto más de esta misma información, es que decidimos invitar a este estudio precisamente a la señora Josefa Ladaga, para que es la representante de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, para que nos comente y abunde sobre estos resultados. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Me parece que este medio es muy escuchado y pues de esa manera la población va a quedar debidamente informada. Debo decirles que la prueba fue aplicada a 13.507.167 alumnos del tercero de primaria a tercero de secundaria en 116.251 centros escolares durante la Semana Nacional de Evaluación. En educación media superior, la aplicación de la prueba se realizó del 27 al 29 de marzo a 965.144 alumnos del último grado en 13.189 escuelas públicas, privadas e incorporadas. Esto representa la cifra más alta en los 5 años de enlace media superior.
En primaria, los avances. El avance en matemáticas en primaria fue muy importante. La proporción de alumnos ubicados en los niveles de bueno o excelente pasó de 17.6% en 2006, que es cuando se arranca la prueba enlace, a 44.3% en 2012, lo que significa que 3.600.000 alumnos alcanzaron el nivel de bueno o excelente. Por otro lado, del 2011 al 2012, el porcentaje de alumnos en bueno o excelente aumentó 7.4 puntos porcentuales, rebasando la meta sexenal de 27.5. En español primaria, la proporción de alumnos que alcanzaron el nivel bueno o excelente pasó de 21.3% en 2006 a 41.8% en 2012, un incremento de 20.5 porcentuales, con lo que se rebasó la meta sexenal. Destaca el avance en habilidades matemáticas en educación media superior, donde el porcentaje de alumnos en los niveles bueno y excelente aumentó de 15.6% en 2008 al 30.8% en 2012. A 7 años de haberse iniciado la aplicación de la prueba enlace en educación básica y a 5 del inicio de su aplicación en media superior, esta prueba se ha convertido en un instrumento que permite a las autoridades educativas, directores de escuelas, maestros, estudiantes, padres de familia y a la sociedad en general conocer el estado que guarda el sistema educativo nacional. Pues a todo ello, en términos de esta estadística que nos ha presentado, y en comparativa con los resultados de años anteriores, desde el 2006, que menciona que se echa a andar, en la realidad que aplica en nuestro estado, ¿qué tan satisfactorios considera usted que han sido? Bien, la contribución de las entidades federativas a la meta nacional, Chiapas tiene el 43.7%. Quiero decirles que, por ejemplo, Guanajuato tiene 41.3%, Durango 42.1%, Hidalgo 41.2%, Jalisco 38%, el Estado de México 41%, Morelos 43%. Es decir, si nosotros vamos leyendo el resultado de los otros estados, Chiapas hizo una magnífica aportación al resultado de la prueba enlace. Ahora, lo sobresaliente efectivamente está en secundaria. Si vemos el mapa, el promedio nacional es 16.1 puntos porcentuales. Es la media nacional. Chiapas está en el 38.5, más del doble de la media nacional, y lo coloca en primer lugar a nivel país. Es un logro magnífico. Pues bueno, eso sin duda alguna para el Estado representa mucho en términos de la calidad de la educación y sobre todo del número de jóvenes que de alguna manera están sobresaliendo en términos de su nivel de preparación. Jorge Enrique, ¿tenías algo más que...? Bueno, yo quisiera retomar un poquito la conversación con la señora Josefa Ladaga, en términos de que las gentes entramos muy de lleno, y seguramente la gente que nos escucha, que nos sintoniza, no sabe qué es enlace, ¿no? Pues pareciera que esto es muy popular en el medio educativo, por supuesto que todo el mundo conoce qué es enlace, pero la gente común, sí sería importante que nos hablara usted un poquito de qué es enlace, y sobre todo en educación básica, qué aspectos son los que evalúa. Dice el secretario de Educación Pública, José Ángel Córdoba Villalobos, dice: estos resultados muestran las fortalezas y debilidades del sistema educativo nacional, ¿sí? Además es una prueba para evaluarnos a nosotros. ¿Qué es enlace, doña Josefa? Evaluación nacional de logro educativo en los centros escolares.
es la prueba que se le aplica a los alumnos para medir los contenidos o en un lenguaje coloquial las lecciones aprendidas. Eso es enlace. Se hace la aplicación de manera censal, por eso hablamos de muchos millones de niños. Claro. Esto quiere decir que tenemos que medir al sistema educativo en todas sus variables. Es la educación pública, es la educación privada, es la educación indígena. Hoy a la mediodía me abordaba un periodista y me decía que qué pasaba con la población indígena. Y entonces le digo, bueno, eso es una problemática. Y me dice, ¿es una problemática la educación indígena? Pues nada más le pregunto a usted, si un niño indígena que va a contestar una prueba en castellano y él tiene la lengua materna primeramente en su cabeza, a él le cuesta mucho trabajo. Sí, son culturas distintas, totalmente, códigos distintos. Totalmente. Sin embargo, la población indígena está haciendo un esfuerzo tan grande que aprovecho el medio para decirles felicidades, niños indígenas. Ustedes hicieron un esfuerzo enorme para contestar la prueba, porque lo primero que tiene que hacer el niño indígena es entender la pregunta y luego ya la contesta. Entonces, aún en esas, con este ingrediente dentro de nuestra entidad, porque tenemos una diversidad cultural enorme, hemos obtenido este resultado. También hay una polémica que dice, ¿por qué no traducen la prueba enlace a las lenguas indígenas? Yo les digo, hay 50 lenguas indígenas en el país, pero no nada más son 50 lenguas indígenas, hay más de 100 variantes lingüísticos. Es decir, aquí no se habla el mismo tzotzil en San Juan Chamula que en Sinacantán o que en Chénalo. Pregunto, ¿a qué traducción podemos hacer de la prueba enlace? Claro. Doña Josefa, ¿qué áreas evalúa enlace? Bueno, específicas. Todos los años matemáticas y español. Y cada año dan una tercera materia. En este año fue ciencias naturales. Años pasados, historia, geografía, cívica y ética, y etcétera. ¿Por qué lenguaje y español? El diagnóstico que tenemos a nivel país es un diagnóstico severo. El niño no comprende lo que lee, es muy severo, porque nosotros sabemos muy bien que es el español, es la enseñanza de la lengua la que le va a permitir al individuo a comunicarse de manera verbal y escrita. ¿Por qué matemáticas? Las matemáticas no son la ciencia de los números, las matemáticas son la ciencia de la lógica. El razonamiento. Lo que se le forma al niño dentro de los ciclos escolares es una estructura de pensamiento lógico. Imagínense si un niño no tiene esa estructura desarrollada, va a ser muy difícil que resuelva problemas, tanto académicos como de la vida diaria. Doña Josefa, la última pregunta ya, para que no vaya a acaparar las preguntas. Pero la noticia nacional, y por eso nosotros aquí en Diario de Chiapas y en Chiapas a Diario pensamos en que era importante conversar sobre esto, porque a nivel nacional se dice que la educación básica en algunos niveles es insuficiente en estas áreas de razonamiento lógico y en español. ¿Cómo podríamos, ya conocí los primeros números que usted nos hizo el favor de comentarnos, podría decirse que Chiapas estamos con la escuela pública y con esta evaluación en niveles de suficiencia en matemáticas y lenguaje? No, porque si estamos hablando que hay 43 niños de 100 que están en bueno y excelente, el resto también requiere que se ponga en este nivel. Entonces, el resto de la población estudiantil están en suficiente, pero no es suficiente. Necesitamos escalar en los otros niveles
para poder hablar de una educación realmente que está formando a los educandos como podemos nosotros pensar en la competitividad del mundo. Muy bien. Ante esto, ¿qué hace falta por hacer todavía en términos de esto que ha sido ya exitoso en estos últimos años? Pero que pese a ello, dice el propio secretario de Educación Pública, y lo sustentamos en lo publicado en nuestra edición del diario de Chiapas el día de hoy, dice, pero que pese a los malos resultados, él se siente orgulloso de la prueba enlace. Cuando se habla de malos resultados es porque se está utilizando un lenguaje estricto, y se los voy a comentar. Por ejemplo, cuando aplicaron en Chiapas la prueba enlace en 2006, se tuvo una insuficiencia muy marcada. Bueno, ¿qué es insuficiencia? Esto se mide por puntos. Hasta 500 puntos es insuficiente. De 500 a 700 es bueno. Y de 700 a los 945 puntos es excelente. Cuando nosotros vemos en el 2008 que tenemos 480 puntos en términos generales, el resultado qué indica? Que se redujo la insuficiencia, pero que todavía no hemos pasado a los niveles superiores de aprendizaje. No sé si me expliqué, pero así funciona esto. Por eso el doctor dice, bueno, es una buena noticia porque vamos mejorando, pero no tan buena porque todavía nos falta mucho. Doña Gloria quería también participar. Bueno, me doy cuenta que están hablando sobre ciencias blandas y ciencias duras, ¿verdad? O sea, estamos quitando pues la matemática, o estamos dividiendo matemáticas, las ciencias exactas, y estamos hablando de las ciencias pues lenguaje, etcétera. Pero bueno, me gustaría entonces preguntarte también sobre la nueva norma de calificar. Me parecería muy interesante que nos comentaras, porque por ahí tengo también otra cosa que me encantaría saber de la Secretaría, pero por lo pronto creo que es muy importante hablar sobre la nueva forma de calificación. Sí. Porque además escucho que ya le están aplicando entre excelente y... No, bueno, creo que hay una confusión. Aprobado. Sí, bueno. Sí, promovido, no promovido. Bueno, se llama la cartilla de evaluación, que es en lugar de boleta de calificaciones. Uh-huh. La boleta de calificaciones da una serie de números fríos, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Pero la cartilla de evaluación trae una columna que dice, por ejemplo, en el caso del 8, el niño tiene interés, hablando de matemáticas, en las matemáticas, pero le falta disciplina, le falta mayor práctica. Este comentario que viene en la columna de al lado de las calificaciones va a servir para que los padres de familia tengan una orientación, no es un número frío, 6, 7, 8. Les están diciendo qué está sucediendo con este referente numérico. Para eso está sirviendo la nueva cartilla que se empieza precisamente a utilizarse en este ciclo escolar 2012-2013. Pero con esa observación, el profesor que recibe ya sabe que tiene que insistir en algunas particularidades con el alumno. Por eso, eso es lo que hace la diferencia, es el tránsito entre la calificación que no dice nada de 1 al 10 a la calificación que se transforma en evaluación de un proceso de competencias. Así es. Y sobre el mito de ya entre lo aprobatorio y no aprobatorio. Bien, bueno, lo que no quieren es utilizar el término reprobado. Bueno, este término reprobado se quitó en 1982. La Ley General de Educación así lo contempla. Era
bastante riesgoso en la conformación de la personalidad del niño cargar con un trauma de reprobación por la manera en que los compañeritos lo trataban, se burlaban, en fin, existían una serie de conductas ante el niño reprobado. Pero además estaba la gran pregunta, ¿reprobado por qué? Si se supone que un maestro está allí para que él aprenda, ¿cómo es que lo reprueban? Entonces, se hizo una polémica enorme, se discutió mucho. No van a ser reprobados. En todo caso, el niño que tenga alguna dificultad para asumir los contenidos programáticos, va a ser al niño que se le va a poner mayor atención. Es decir, un maestro está lo suficientemente preparado para que en un grupo de 40 niños, él detecta los buenos y detecta los rezagados. A esos rezagados, el maestro va a tener el deber de convocar a los padres de familia y decirles, el niño está rezagado, necesita más práctica en sumas. Entonces, los padres, el maestro y el niño conforman un equipo para superar la deficiencia que estamos hablando. Doña Gloria. Pita, ¿y las materias excluidas como civismo, por ejemplo? No es una materia excluida. Quiero recordarles que en 1972 el presidente Echeverría firmó un convenio en Ginebra en donde había que modificar la enseñanza y ahí fue cuando desaparecieron las materias, Gloria, ¿te acuerdas? Y aparecieron las áreas. Entonces ya era áreas de ciencias sociales, áreas de ciencias naturales. Bueno, entonces agarraron la ciencia social, historia, geografía y civismo y lo metieron en esta área. ¿Qué pasó? Que en la práctica nos dimos cuenta que civismo tenía una relevancia en la formación de la conducta del mexicano que había que retomarla. Ahora ya tenemos otra vez cívica y ética, se llama. Entonces, es verdad, era importante considerar que la conducta del mexicano se va a ver manifestada al tiempo. El niño va asimilando ciertos ejemplos, ciertas lecciones del civismo, pero ¿dónde va a manifestar este educando la conducta? Pues cuando sea un adolescente, cuando sea adulta, en la sociedad. Si tenemos sociedades que carecen de valores, es porque nosotros formamos a los niños con esta carencia. Necesitamos retomar. Los seres humanos aprenden todo el tiempo y aprenden bien. Si nosotros nos proponemos a educarlos en los valores y desde la familia, la institución familia aquí juega un papel definitivo. En la familia los niños tienen que aprender los valores y la escuela coadyuva en los valores. Por ejemplo, el respeto. En la familia se les enseña el respeto, en la escuela tiene que coadyuvar. Así como la escuela es la que tiene la responsabilidad de la instrucción escolar. La familia debe de coadyuvar respetando las prácticas escolares, la tarea, etcétera, para que las dos instituciones se apoyen y formemos a los mejores ciudadanos. ¿Algo más, doña Gloria? Sí, bueno, Pita, hay algo que a mí me preocupa mucho. Pasados todos estos estudios y logradas las aprobaciones o las promociones, ¿verdad? Llega un momento en que el alumno sale pues de sexto año y necesita, por ejemplo, una beca. Entonces, a mí me llegó la noticia de que para encontrar una beca se necesita, por principio de cuentas, obvio, ser mexicano, desde luego haber sido aceptado o ser alumno de una escuela pública. Luego, que el ingreso familiar no supere a 3 salarios.
a 3 salarios mínimos, porque podrían ser 3 salarios de una persona que gane más, a 3 salarios mínimos, no tener dinero equivalente en dinero o en especie, es decir, no tener tampoco una licenciatura. Entonces, si una persona que no tiene el menor ingreso, pero quiere estudiar, mucho hemos hablado aquí en el programa, a Gerardo es una situación que le preocupa mucho con relación a los ninis. Entonces, ¿qué sucede con una persona que no logra una beca de 1,000 pesos mensuales? ¿Qué es lo que sucede? Cuando no ha llenado todo esto. Bien, vamos a precisar. Estamos hablando de educación media superior y educación superior. Es en donde están las becas de 1,000 pesos mensuales pronaves de la educación superior. Efectivamente, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir el que está inscrito en una institución de educación pública media superior. Esos requisitos los conforman los expertos. Ellos son los que hacen a partir de los estudios socioeconómicos, etcétera, y el volumen de necesidades que hay en el país. Entonces, estudiado el contexto, ellos hacen precisamente la selección, hipotéticamente, del beneficiario. Es decir, el beneficiario no se le va a resolver el problema, no es la intención de la beca económico. No se le va a resolver el problema económico. No, y teniendo en cuenta, Pita, que vivimos en una nación en donde no precisamente se tiene a un hijo por familia. Así es. Bien, entonces se trata de apoyar. Lo más seguro que con esta beca nada más pueda pagar sus pasajes. Pero esa es una ayuda para la familia, seguramente. Es decir, acabas de mencionar algo fundamental. En este país no nada más se tiene un hijo, también se trata de eso. Las parejas tienen que estar conscientes cada día de que deben ellos pensar en el número de hijos que deben tener. Sí, pero perdón que yo me meta, doña Josefa, pero también, doña Gloria, esta idea de las becas tiene un sentido fundamentalmente social y más sobre todo para el área rural, y no hay un solo tipo de beca, hay también la beca de oportunidades, la beca que otorga la Secretaría de Educación Media Superior. Hay un programa de becas que por el número que ha ido incrementándose de solicitantes, que se llama Síguele, pero la idea es apoyar, exactamente, no va a resolver lo económico, sí, pero sí va a ayudar, y los requisitos no son tan drásticos. Nosotros tenemos una experiencia en alguna institución en donde las becas suman hasta 83% del 100% de estudiantes, y quienes no lo han obtenido no ha sido porque sean ricos o tengan otra condición, sino pues porque no hicieron becas. No, sí, fíjese que sí, hay gente que tiene recursos económicos y recurre a las becas, solamente que ahora la Secretaría ya no las otorga. Digamos que soy muy amigo del secretario y le digo, secretario, dame una beca porque tengo a mi hijito en tal escuela, y antes se hacía, eso era lo del dominio público. Ahora se van a las instituciones, las escuelas son las que promueven estas becas, y hay una serie de requisitos, pero son muy fáciles de cumplir, pero tienen ese propósito. Pero sí hay gente que tiene recursos económicos y va por una beca, no se olvide. Doña Pita, ¿algo más que desea agregarnos en torno a este tema? Yo quiero pedirles a los padres de familia que se interesen cada día más por la prueba enlace. Como la prueba enlace no aparece en la boleta de calificación, es una prueba censal, es para que sepamos cómo está funcionando el sistema educativo. Muchos padres de familia no le han dado importancia. Yo les quiero decir que si se meten a la página de la SEP con el CURP del niño, va a mandarles la Secretaría de Educación Pública el resultado de su hijo
y las recomendaciones para superar las debilidades que allí vienen. Si eso se está dando a través de la Secretaría de Educación Pública, yo creo que los padres de familia deben aprovechar esta enorme oportunidad para enterarse bien a bien cómo están sus hijos en la escuela. Lamentablemente hay una mayoría importante de padres de familia que ni siquiera hojean los libros de texto. Déjenme decirles que cuando están nuevos huelen muy bonito. El asunto es que tienen que interesarse más los padres de familia. También los invito a que formen parte de los consejos escolares de participación social. Estos consejos están conformados mayormente por padres de familia para que cualquier cosa que consideren importante arreglar en el centro escolar de sus hijos, se escuche su voz y podamos seguir avanzando en ese aspecto. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos ya a nuestro segundo corte publicitario, regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Kioscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamay García Varela, una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. En vivo, en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diariodechiapas.com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. Dentro de la Reserva de la Biosfera, nuevo centro ecoturístico Chincultic, con instalaciones y servicios de primer nivel para la aventura, el descanso y la recreación familiar en medio de la naturaleza. Ubicado en el ejido Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria, cerca de la zona arqueológica Chincultic, Lagos de Montebello y los Lagos de Colón. En la región Maya, Centro Ecoturístico Chincultic, una experiencia al natural. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica en tu comunidad zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Kioscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamay García Varela, una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. En vivo, en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diariodechiapas.com. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Estamos ya de vuelta y en el último tramo de nuestra emisión del día de hoy. Damos paso a la información local en la nota que nos traen nuestros compañeros reporteros del Diario de Chiapas. Guadalupe Citalán, ¿qué nos compartes en esta tarde?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en cabina y a la audiencia de Chiapas a Diario. Les reporto que ante la constante alta mensual al litro de la gasolina, los automovilistas han resentido estos aumentos, por lo que expertos en mecánica automotriz recomiendan mantener en buen estado las llantas, además de realizar periódicamente un servicio preventivo a sus automóviles, ya que son tips para que puedan tener un ahorro en el combustible. Para Chiapas a Diario, Guadalupe Citalán. Gracias, Lupita, por tu reporte en esta tarde. Perla Cibaja también tiene información importante que darnos a conocer. ¿Qué tal, Perla? Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo como siempre con agrado al auditorio de Chiapas a Diario y a todos en cabina. Y le comento que de acuerdo a datos de la secretaria de Turismo en Chiapas, Doris Pérez Solís, la Unilever Food Solution y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados entregó el premio al mérito empresarial restaurantero a Marta Cepeda Trujillo, quien es chef y propietaria precisamente del estado de Chiapas. Dijo que este galardón se da por acreditar buenas prácticas sustentables que van desde el equipamiento inmobiliario, cuidando al medio ambiente, formación a los colaboradores e incorporación de prácticas ambientales en manuales de operación, entre otros. Es mi reporte al momento para Chiapas a Diario, Perla Cibaja. Gracias, Perla, por tu reporte en esta tarde. Vamos ahora con la información que también nos hace llegar nuestro compañero reportero Silvano Bautista. ¿Qué tal, Silvano? Buena tarde. Auditorio de Chiapas a Diario, muy buenas tardes. Allá en cabina reciban un saludo. La Junta Local del IFE en Chiapas llevó a cabo este jueves lo que fue la última sesión correspondiente al proceso electoral federal. De esta forma, pues los consejeros integrantes de la Junta Local del IFE sesionaron por espacio de casi 2 horas, en la cual su consejero presidente acá en la entidad pues declaró formalmente concluido el proceso electoral, destacando al mismo tiempo que en Chiapas, dijo, las elecciones se realizaron de manera transparentes, tranquilas y que no hubieron mayores sobresaltos. A decir del titular de la Junta Local del IFE, pues en Chiapas únicamente se cancelaron un número, dijo, muy reducido de casillas en cuanto al proceso de impugnación que presentó el movimiento progresista y su ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Como se recordará, pues en cuestión de días u horas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues dará a conocer su fallo, dará a conocer su resolutivo en cuanto a la impugnación presentada por Andrés Manuel López Obrador. Durante la sesión, pues cada uno de los partidos políticos aquí representados fijó su postura respecto a lo que fue el proceso electoral y casi todos coincidieron en el sentido de que fueron elecciones tranquilas, en calmas y transparentes, a excepción del representante del movimiento progresista, Abraham Gómez José, pues quien dejó en claro el descontento por parte de esta agrupación política hacia los resultados de las pasadas elecciones presidenciales del 1 de julio. Para Chiapas a Diario, Silvano Bautista. Gracias, Silvano, por tu reporte en esta tarde. Finalmente vamos con la información que también nos hace llegar nuestro compañero reportero Javier Gálvez. ¿Qué tal, Javier? Buena tarde. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario. Comentarles que Ignacio March Mitsu, el ex representante de Conservación Internacional en América Latina y bueno, también consultor en varios países de habla hispana. Él reconoció que ha sido difícil entrar en países latinoamericanos para hablar del cambio climático y sobre todo, dijo, haciendo énfasis en que se debe de cambiar la forma de la agricultura que se practica actualmente en todos los países. Dijo que hay que optar por otras formas de cultivo como es la diversidad, de los productos. Por ejemplo, en una misma hectárea de tierra habría que hacer cultivos de mango, por ejemplo, maíz, palma de aceite, entre otros, y ahí mismo, dijo, podría ponerse lo que es ganadería extensiva, formas que pudieran darle alguna forma de rescate al planeta. Esto en los países donde ahora actualmente se practica la agricultura sin sentido. Javier Gálvez, Chiapas a Diario. Gracias, Javier, por tu reporte en esta tarde. Es con esta información con la que hemos llegado ya al final de nuestra emisión. Nos despedimos, no sin antes darle las gracias por acompañarnos y hacerle la atenta y cordial invitación para que nos acompañe el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Mientras tanto, a nombre de todo el equipo de Chiapas a Diario, les deseamos que tengan una excelente tarde y muy buen provecho.
Esto fue Chiapas a Diario. Un espacio informativo del Diario de Chiapas, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información.